Hola, ¿qué tal a todos? Muy bienvenidos. Estamos acá en el estreno de este nuevo podcast que tenemos acá en Recreo Deportivo. No hay triunfo sin épica. Es el primer capítulo que estamos estrenando en nuestro canal, justamente de podcast. Estamos en ebook, estamos también en Spotify y nos estamos expandiendo cada vez más a las distintas plataformas como Recreo Deportivo. El tema en cuestión para este capítulo inicial que pretendemos llevar adelante durante esta jornada y para el cual también tendremos a un invitado que nos puede ir aportando su visión desde su propia perspectiva de una realidad distinta, un país diferente, pero tal vez encuentra puntos de encuentro. Hablaremos de futbolistas, hablaremos también de política, sí, porque hay un contexto importante, porque este día domingo, 19 de diciembre, habrán dos nombres en la papeleta, Gabriel Boric y también José Antonio Caz. Habrá elección presidencial en Chile, un motivo que ha llevado a distintos futbolistas a expresar sus posiciones, elegir a un candidato, optar un camino, explicar por qué votan a determinado candidato. Bueno, pero esto no es nuevo. Esta realidad no se resiente. Hace muchísimo tiempo se ha ido poco a poco evidenciando esta necesidad de los deportistas de ya no estar silentes, sino que expresar su propia opinión y hablar fuerte, hablar rudo. Hay casos en el pasado, eran mucho menos que hoy. Estamos en esta primera edición de No hay triunfo sin épica, junto a Adrián Caloca, periodista mexicano, con quien vamos a estar reflexionando este tema. ¿Cómo estás, Adrián? Ya pusimos la primera introducción, se viene un día bien especial, este día domingo en Chile, considerada la elección más grande desde la vuelta de la democracia, y los futbolistas, los deportistas no han querido estar ajenos y obviamente acá en Recreo Deportivo, en el estreno de este primer capítulo de este podcast, No hay triunfo sin épica, obviamente no vamos a estar ausentes. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, mi queridísimo Rod. Pues muchísimas gracias de antemano por la invitación a esta primera edición de este podcast y muy contento, la verdad, saludando acá desde el lado norte del continente, desde México. Un gusto como siempre y pues con todo para iniciar el día de hoy. Exactamente, empezamos poniéndonos un poquito en perspectiva. Eh, este domingo, como bien mencionaba, se dará esta elección bien particular, que tiene a un candidato digamos, lo que es el conglomerado de Apruebo Dignidad, que representa diversos partidos que no habían estado habitualmente metidos en estas disputas, peleando la presidencia de la República, como es el Frente Amplio, y también el Partido Comunista. Son muchos y quienes constituyen los que están detrás de Gabriel Boric. Por otro lado está el Frente Social Cristiano con José Antonio Caz, que representa a todo lo contrario de Gabriel Boric. Eh, un sector, para algunos considerado más de extremo, distinto a los conglomerados tradicionales que habitualmente estaban disputando la más alta magistratura. Es el contexto que se va a propiciar este día domingo y a través del cual han ido saliendo algunos exjugadores, futbolistas aún activos, dando su posición de por qué eligen a determinado candidato. No vamos a mencionar cuáles fueron sus opciones, pero simplemente consignar a los personajes que fueron hablando en los últimos días, en el último tiempo. Rodrigo Goldberg, que hace poco tiempo fue director deportivo de Azul Azul, muy cuestionado. Eh, Grabó un videíto, lo pueden encontrar en redes sociales, inclusive ahí apoyando a un candidato. Está el caso de Charles Aranguis, incluso, que le trucaron una foto en donde le pusieron a un candidato en su polera. En una situación que era totalmente contraria, y él, a raíz de eso, bueno, terminó entregándole el apoyo a un candidato y dando sus argumentos bien categóricos. El caso de Omar Carabalí, arquero de Colo Colo,
que tuvo la oportunidad de estrenarse en el primer equipo durante esta temporada, también ahí tuvo la posibilidad ahí de sincerarse y mostrar su posición. Tenemos también el caso de Gerson Opaso. Bueno, Gerson Opaso también, jugador de Curicó Unido, que también expresó su apoyo por uno de los candidatos, estableciendo de que lo hace para proteger a su familia y también a su pyme. Posiciones que han ido evidenciando de determinados jugadores. Adrián, no era algo muy común. Esto no es algo que se daba hace mucho tiempo. Yo recuerdo haber tenido más de alguna entrevista con algún futbolista hace por lo menos algunos años, unos 5 años atrás, y realmente era difícil. O sea, uno le preguntaba que si iban a ir a votar a la elección en cuestión y muchos se mostraban totalmente reacios y mencionaban que no iban a ir, que no les interesaba meterse en esos temas, pero hoy uno va viendo que ya no están así. Está el caso de Jan Bosellur, insigne seleccionado de la Roja por mucho tiempo, miembro de la generación dorada. eh, Siempre marcó mucho su posicionamiento. Ya vamos a estar revisando una frase muy particular de él que también lo grafica y grafica a muchos jugadores que hoy también plantean sus posiciones, pero te quería plantear eso también, cómo ves el tema de los jugadores con la política, que hoy tal vez no sean tan reacios a fijar sus posiciones, a involucrarse en estas discusiones, y también cómo se plantea eso en México. Sí, la verdad, mi queridísimo Rod, es como bien lo planteabas desde un inicio, más allá, creo yo, que en sí de lo que sucede en Chile, lo puedo decir como una hermandad, ¿no? De la cultura latinoamericana, México, Chile, atravesando, por supuesto, todos los demás países, Colombia, Ecuador, Perú, en el cual la ideología, la forma de pensar y sobre todo en el contexto político evoluciona, cambia, normal, ¿no? Como en su momento, desde los tiempos de la colonización española, y me refiero meramente a la forma de pensar, insisto, del pueblo, ¿no? De la gente, de cómo puede ir evolucionando y cómo puede irse adaptando a las situaciones obviamente contemporáneas. En esa situación me gusta pensar sobre el futbolista que ya se está dando cuenta, ¿no? Que tal vez también es un ejemplo hacia la gente más allá de solamente lo que hace dentro del campo y también sus acciones, ¿no? Ahora que hay tantas redes sociales, ahora que también son muy activos en Instagram, en Facebook, este tipo de personajes, pues obviamente también son un ejemplo para toda la población que lo sigue y específicamente también en los jóvenes, ¿no? Tal vez en los que tienen su primera oportunidad para ir a votar, para elegir a sus próximos gobernantes. Creo que lo hacen bien en estos futbolistas en querer involucrarse en este tipo de procesos porque alientan a la gente que esto sí no sé en concreto cómo había sucedido en los últimos tiempos en Chile, pero por lo menos acá en México se había visto, perdón, una disminución en cuanto al número de votantes y esto puede obviamente volver a que la gente regrese a las urnas. Dabas el ejemplo de Jean Bosayur, un viejo conocido de este lado, jugó varios años en el América, ¿no? Antes de dar su paso a Inglaterra, e indudablemente este es el tamaño de figuras, por lo que mencionabas de que fue partícipe de la generación dorada de la selección chilena, que se necesita para que los jóvenes terminen de volver a las urnas, ¿no, Ross? Exactamente, sin duda alguna creo que ayuda que las personas con la visibilidad que tiene, en este caso, Jan Bosellur, eh, transmitan ese mensaje que creo que es importante y no sea, pasa mucho que yo creo que no solamente con los futbolistas, con muchas personas que cuando dicen que son apolíticos o cuando dicen que no son de ni izquierda ni de derecha, que no son ninguno de los dos, como en cierta medida tratando de alejarse de esas discusiones, pensando que no tienen por qué estar metidos en eso, porque tal vez el día lunes tienen que ir a trabajar tranquilamente como todos los días, pero, pero no da lo mismo participar, involucrarse con lo que pase también con tu propio país. Creo que uno también tiene que tener su opinión, su visión. Eh,
estar abierto a eso, no solamente creer que lo que uno tiene que hacer es su profesión, sino que también tiene que ir más allá. Y a propósito de lo que yo te mencionaba de Jambo Seyur, quería recoger una de sus declaraciones justamente hace algún tiempo. Él, Adrián, ha reivindicado siempre mucho su sangre mapuche, y todo lo que tiene que ver con esta conciencia social que ha evidenciado muchas veces el Voce, como muchos lo conocen también. En su momento, bueno, alzó la voz con el asesinato de Camilo Catrillanca acá en Chile, un caso muy conflictivo. Y en su momento también una de las frases que creo tal vez darte la palabra también para que tal vez nos dejes algún concepto. Él decía, la gente conocida no debe ser ambigua, debe tener opinión política, debe opinar sobre lo que pasa en tu país. Una frase que te transmite todo lo que es Jan Boselluro. O sea, eh, cuando uno tiene esa visibilidad es en donde no tiene que estar ajeno, tiene que demostrar justamente esa posición, transmitir lo que realmente cree y también ayudar también un poco en esa conciencia que se necesita también para empujar tal vez ciertas situaciones, revelar ciertas injusticias, que no son cuestiones aisladas. Adrián, entonces me parece que si un tipo como es el caso de Jan Bosellur da ese ejemplo, estos jugadores que no son tan conocidos también empiezan a animarse de a poco. Exactamente, la verdad es que sí, como bien lo mencionabas con Jan, pues la verdad es el ejemplo, ¿no? Y no solamente al pueblo, a la gente, a sus seguidores, a los hinchas del equipo en el que haya estado o de la propia Roja, sino también concientizar a los demás y también a los futbolistas jóvenes, porque bueno, igual y este ya es parte de otro tema, pero varias veces he recordado en varios espacios que he llegado a discutir sobre la conducta actual, ¿no? Del futbolista, sobre todo del recién debutante, del que llega, del que se infla muy rápido, ¿no? De fama y que deja al lado los temas donde realmente son importantes, ¿no? Se llena de fama, de dinero, de cuestiones de redes sociales, perdón, y deja a un lado, pues, esa imagen pública que tiene. También, no sé, mi querido Rod, por aquí sonó en algún momento hace no mucho tiempo, con respecto a las informaciones que se manejaron de las elecciones presidenciales en Chile y específicamente pues ahora con esto de la segunda vuelta, lo de alguna jugadora, me parece que el Club Huracán, que tuvo ahí una postura muy específica porque su equipo tuvo como un aliciente hacia uno de los dos candidatos, a ella no le pareció y renunció, me parece, a pertenecer a esta institución. Entonces, pues la verdad es que desde acá, desde México, también hemos seguido de cierta manera cerca, ¿no? Este tema de las elecciones presidenciales en Chile, sobre todo de la segunda vuelta, e incluso también recientemente lo de la nota, ¿no? Del fallecimiento de la viuda de Augusto Pinochet. Entonces, pues aquí como hermanos latinos hemos estado bastante atentos. Exactamente, y toca un tema bien particular, bien concreto y que también te revela muchas cosas que son pan de cada día por estos tiempos y que tal vez hace 10 años atrás te parecía una locura que una jugadora renunciara a su equipo simplemente porque tuvo su institución el descaro de recibir tal vez a un candidato presidencial que no era de su gusto, que no representaba tal vez sus valores, sus creencias, cómo ve a la sociedad. Eso tal vez hace 10 años o un poquito más, ni te lo imaginaba. Tal vez una jugadora como hubiese sido en este caso lo que pasó, tal vez hubiese seguido en el club tal como hubiese estado, no hubiese levantado la voz, no hubiese renunciado, pero hoy están asumiendo una posición mucho más categórica, defendiendo sus propias convicciones, sus propias creencias, no simplemente pensando que el jugador de fútbol o la jugadora de fútbol es eso, una jugadora de fútbol que juega los fines de semana, juega entre semana y luego, bueno,
no debe involucrarse en nada más. Ese es un caso bien especial porque realmente marcó bien su posición, la defendió férreamente, a pesar de que hubo mucha gente que encontró que fue excesivo lo que hizo, de que eh, el llevar a ese extremo tal vez una decisión. Yo la verdad, honestamente, yo comparto, o sea, a mí me parece que si tú no te sientes cómodo en un lugar, si no empatizas con determinadas decisiones de tu institución, me parece sensato y súper admirable el coraje que tuvo esta jugadora para terminar abandonando ese club, más allá de todos los prejuicios que puede haber tenido, todo lo que se le haya dicho en contra de ella, pero ella siguió sus convicciones, lo que creía realmente, y no lo cayó, y eso yo creo que es lo más importante, no hay que callar lo que uno piensa. Adrián. Sí, indudablemente creo que también eso se aplaude en cuanto, además, ¿no? Por supuesto, de lo que hizo ella específicamente o personalmente, también en los tiempos que han evolucionado, como bien lo decías, Rod, que tal vez hace alguna década, ¿no? Hace un lustro, hace 5 años, no hubiéramos podido tal vez ver con tanta apertura a este tipo de situaciones y sobre todo hacerlas públicas, ¿no? Que los medios lo manejaran y que incluso se manejara a nivel internacional, porque digo, yo desde este lado del continente lo he podido apreciar y lo he podido ver, así como también algunas otras cuestiones deportivas o específicamente futbolísticas que también han estado involucradas en la próxima elección. Por ahí también leí que ambos candidatos han estado hablando del tema de fútbol y sobre todo de una modificación en cuanto a las normas, ¿no? De la situación actual del fútbol chileno. Uno de los dos candidatos incluso se dijo completamente contrario a lo que el actual presidente aún hizo en cuanto a este tipo de las normas, que no estaba nada de acuerdo, que por ahí lo iba a querer mover o cambiar el sistema, el modelo chileno justamente, por ahí de una ley, me parece que la 20.019, conforme a su reglamento y en base a ello, modificaciones normativas, ¿no? Las necesarias para el bien del hincha, para el bien de la población, a palabras de este candidato, y por parte del otro, hablar de que también se refirió o hizo una comparación, por lo que entiendo, con el modelo actual inglés, ¿no? De la Premier League. Yo he visto en muchos medios deportivos chilenos que ustedes tienen mucho la peculiaridad del Chilean Premier League, ¿no? Así como le llegan a decir. Y acá, pues, uno de estos candidatos, insisto, hablaba de que en Inglaterra los grandes equipos, sobre todo los de los jeques árabes, ahora con la reciente compra del Newcastle, ¿no? Y por ahí también el Manchester City, demás, pues los hinchas son hinchas en cualquier parte del mundo, más allá de los dueños, y hablaba que acá en Chile, pues había existido en algún momento un quiebre, ¿no? Entre la sociedad anónima y los hinchas. Por ahí lo vimos con Colo Colo, con la U, con Wanderers, según a palabras del mismo. Entonces, pues es interesante al final ver si, bueno, más bien, quien quede de los dos, qué modificaciones vayan a existir, porque ambos hablan de modificaciones, ambos hablan de que debe de cambiar el sistema actual. Entonces, pues, no sé, creo que también esto viene a seguir modernizando o por lo menos actualizando de alguna manera el sistema ya, ¿no, Ross? Exactamente, y tocas un punto bien importante. Acá hay que aclarar también a la gente que seguramente ya nos va a estar escuchando respecto a este capítulo. Hay que recordar el estreno, primer capítulo de No hay triunfo sin épica, justamente lo que probablemente va a tener esta elección, porque está muy estrecha, las encuestas lo han dicho, y el pálpito también de muchos adherentes de cada uno de los candidatos también lo hacen ver, que recordemos que José Antonio Caz ganó la primera vuelta, pero por un estrecho margen, y sería totalmente épico un triunfo de Gabriel Boric, ya que sería histórico desde el retorno a la democracia, donde nunca aquel candidato que no ganó la primera vuelta terminó ganando justamente en la segunda vuelta. Esto lo quiero remarcar también porque, bueno,
hay que entender más allá de cualquier situación, de cualquier nivel que tengamos acá como Recreo Deportivo, nosotros no nos sentimos menos, pero sabemos que no es lo correcto acá tal vez establecer alguna postura por algún candidato, de establecer eso en estos momentos, pero sí dejar sentado y en los hechos que tú planteabas todo lo que habían planteado estos candidatos para modificaciones respecto al fútbol chileno, respecto a todo lo que tiene que ver con las disciplinas deportivas, y ahí Claro. también ves diferencias bien importantes, o sea, son proyectos distintos, como lo que también se ha evidenciado en toda la campaña de que no son lo mismo, de que uno representa el sector que históricamente tal vez se le vinculó mucho a la extrema izquierda y el otro se le vinculó mucho al sector de la extrema derecha. Y eso también se ve mucho también reflejado en las distintas perspectivas que tienen también para lo que planifican para el deporte, de lo que son sus propuestas para cambiar. Lo cierto es que ambos quieren cambiar las cosas, pero lo quieren hacer de una manera totalmente distinta a Adrián en ese sentido. Claro, sí, la verdad es que yo considero, o por lo que he visto desde acá, sí he visto muchas posturas, ¿no? Tengo muchas amistades, como tú, mi queridísimo Rod, allá en Chile y que he estado siguiendo en estas últimas semanas, lo que opinan, lo que suben en redes sociales, incluso también propias notas que uno pues se toma el tiempo de leer. Incluso, pues sí, sin tener o sin ser nuestros propios candidatos, y lo hablo desde este lado, este, pues del continente, se interesa, ¿no? Por ver lo que son sus propuestas, por ver también lo que se podría venir en un futuro cercano para este país vecino, hermano, y estar siempre al pendiente, ¿no? De lo que suceda también en la región, porque quieras o no, de alguna manera impacta, ¿no? Así como también en algún momento por acá hace un poco de tiempo, aún con el presidente actual, que fue el primero en toda la historia de la democracia mexicana, prácticamente 100 años, en el que hay el primer presidente de izquierda, pues obviamente hubo muchas modificaciones, ¿no? Y que entiendo también que tal vez de manera directa o indirecta, mucho o poco, pero también llega a afectar o a verse del otro lado del continente, ¿no? Lo vimos con algunos gobiernos sudamericanos en relación al actual mexicano. Entonces, pues también es interesante ver quien vaya a ser el próximo presidente de Chile, después de Bachelet, también del actual Piñera, pues cómo se acopla también con las relaciones bilaterales o de otros pueblos hermanos latinos, ¿no? Sí, y además hay que considerar que, hemos dicho, esta es una elección que ha sido considerada como la más importante en los últimos 30 años, y también tiene un ingrediente, que está funcionando la Convención Constitucional por primera vez en mucho tiempo. Se abrió la puerta para que Chile pueda modificar la Constitución gestada en la dictadura de Pinochet, y este presidente va a tener que vincularse mucho con aquello. Y en esa constitución que ya está en proceso, se están los distintos constituyentes discutiendo los distintos aspectos del texto constitucional que se va a tener que ir entregando, van a haber plazos, probablemente durante el próximo año puedan haber novedades, si es que se va a tener que extender o no. Ahí el deporte, ahí el fútbol puede también ser considerado. Es una discusión que también va a estar presente y ahí va a tener que tener un rol relevante. No va a ser lo mismo, evidentemente, eh, sea el presidente Gabriel Boric o sea José Antonio Caz, porque esto no es una posición que establezcamos acá respecto a cada candidato, sino que en el sentido de que uno estuvo por que se rechazara ese proceso para una nueva constitución y hubo otro que estuvo abrigando para que también se pudiera avanzar, se pudiera poner fin a esa constitución que hace muchos años ha sido bien cuestionada, Adrián, en ese sentido. Entonces hay muchas discusiones ahí que se van a ir dando. No va a ser un presidente cualquiera, pueden pasar muchas cosas. Y por eso yo creo que también ha habido también toda esta ansia de participación, esta ansia también de levantar la voz, como ha pasado con muchos futbolistas, y un ambiente
bien bravo. Hablábamos de sus propuestas en términos para el deporte, para el fútbol. Tú hablabas algo del sistema inglés. José Antonio Caz se pensaba mucho en lo que fue todo eso que se planteó en contra de los barras violentos allá en Inglaterra, que tenía que hacerse algo muy parecido. Bajo su estilo, obviamente, para poder parar con la violencia, que ha sido un problema totalmente complicado de manejar. Y por otro lado, tienes un candidato como Gabriel Boric, que enfocó muchas de las posturas en el hecho de también darle su lugar a los socios, a la gente, en cuanto a su presencia en los clubes. Recordemos que hay leyes de sociedades anónimas deportivas establecidas, que han tenido muchos clubes complicados. Está el caso de Blanco y Negro con Colo Colo, que, bueno, a raíz de una mala gestión estuvo la temporada pasada cerca de irse el descenso. La U con Azul Azul, que hace algunas semanas estuvo ahí al borde del descenso. Entonces ahí hay distintos proyectos que también se plantean en torno a todo lo que tiene que ver con el fútbol, Adrián, y para llevarlo también a antecedentes históricos también respecto a esto mismo, tengo que comentarte que este ambiente no es nuevo, no es nuevo, porque fíjate que en los 70 y los 80, en plena dictadura de Augusto Pinochet, incluso hubo nombres en el cine que estuvieron en lados contrarios a raíz de lo que tiene que ver la política. No sé si tú sabías que para el plebiscito de 1988, en donde se determinaba si la dictadura de Pinochet iba a continuar o vendría el retorno a la democracia, la transición, que como bien debes saber, eso fue lo que ocurrió con el gobierno de Patricio Elwin. Bueno, estuvieron Claro, enfrentados Elías Figueroa, me imagino que conoce a Elías Figueroa, claro. eh, y Carlos Caselli. Por ejemplo, Elías Figueroa participó justamente en la campaña del sí, para que Augusto Pinochet pudiera seguir en el poder. De hecho, llamó a que apoyaran a un ganador en aquel plebiscito. O sea, catalogó de ganador la alternativa de mantener en el poder al dictador Augusto Pinochet, y por contrapartida estaba Carlos Caselli, que hizo campaña por el no. Todo porque, bueno, hay que considerar y entregar el antecedente que Carlos Caselli había sufrido su madre por la propia dictadura, las torturas. Entonces ahí se contraponía muy bien distintas visiones. Uno eh, le hablan de Elías Figueroa y se imagina como que otra cosa, no se imaginaba algo así. De hecho, muchas versiones en su momento mencionan que a raíz de esa determinación recibió mucho rechazo de Elías Figueroa por tomar ese camino, Adrián. Sí, eh, indudablemente, sobre todo por lo de, bueno, ya retomando estas dos figuras, lo de Carlos Caselli, recordar que fue parte, ¿no? Yendo otra vez un poquito al lado deportivo, fue parte de las eliminatorias rumbo al Mundial, al último que se efectuó acá en México en 1986, lamentablemente pues no se pudo clasificar la roja, pero sí, claramente sí se tiene incluso conciencia de ambos futbolistas que en su época marcaron indudablemente a nivel nacional, ¿no? El fútbol chileno y pues bueno, sabemos, como bien lo decías también, los resultados, mi queridísimo Rod. Ahora, también me gustaría tocar, si me lo permites, un tema que yo creo es bastante importante, sobre todo para el deporte de Chile, ¿no? O sea, hablando de manera generalizada y su futuro también a corto plazo. Y es que escuché también recientemente por parte del actual presidente del Comité Olímpico Chileno, el ingeniero Miguel Ángel Mujica, que mencionó que no afectaría, sea quien sea el ganador de las próximas elecciones presidenciales, para los próximos Juegos Panamericanos que están pactados para el 2023, pensando en Santiago de Chile, ¿no? Como la sede, la capital del país. Entonces, pues bueno, la verdad es que eso también, por lo menos desde este lado, sin saber mucho a profundidad, pero bajo esta línea, pues me puede dar también cierta tranquilidad saber que la próxima edición de unos Juegos Panamericanos que ya hace 10 años se realizaron acá en México, específicamente en la ciudad de Guadalajara,
pues se seguirían celebrando con toda esa hermandad latinoamericana, la cual desde el inicio de este podcast he tratado de ser bastante insistente, ¿no? La hermandad entre todos los pueblos latinoamericanos, que a veces, pues, mucho brinca la nación, ¿no? De cada quien para defender lo suyo, pero al final somos hermanos, al final, se quiera o no, siempre uno voltea a ver a los otros países, ¿no? De la región, y me da también cierto gusto hasta este aspecto que el deporte va a seguir fluyendo, que el deporte va a seguir desarrollándose, aparte después de lo vivido, ¿no? A nivel mundial con lo de la pandemia, pues se necesita también reactivar poco a poco esa situación y pues no sé, Rod, si tienes algo al respecto, pero a mí me da gusto saber que los panamericanos pues igual siguen igual de sólidos. Sí, hay que consignar que ninguno de ambos candidatos, ni Gabriel Boric ni José Antonio Caz, siento que tienen el capital político, la espalda tal vez, como para animarse a tomar decisiones o a tomar un camino eh, tan drástico en ese sentido, o sea, venir y tal vez imponer y afectar de alguna manera un evento como en este caso, como tú consignas, son los Juegos Panamericanos. Es algo también que se ve reflejado mucho respecto a su proyecto político de cada uno. Tendrán un Congreso muy parejo, muy equiparado, por lo cual todas estas políticas que habitualmente algunos escuchan y sienten terror, o están preocupados, es muy difícil que las terminen imponiendo a rajatabla, porque tendrán que dialogar mucho y eso también en cierto sentido también uno lo puede extrapolar a decisiones como esa, ¿no? No puede llegar y arrasar y votar determinados eventos o afectarlo de alguna manera. Eso yo creo que está garantizado, o sea, van a haber Juegos Panamericanos y no creo que se acabe Chile independiente del candidato que ganen, pero evidentemente hablamos de dos proyectos distintos, dos ideas de país diferentes, que cada chileno, cada votante tendrá que decidir obviamente por el camino que espera para el país. Pero un poquito volviendo y ya dándote el pase también a propósito de la realidad allá en México, en las últimas elecciones municipales, por ejemplo, un hombre, Ali Manucheri, un jugador que tuvo vasta experiencia en Coquimbo Unido, fue elegido alcalde. Ahí ves también otro ejemplo de futbolistas que ya no solamente evaden la posibilidad de inmiscuirse en la política, sino que son partícipes, protagonistas de la misma y de poder ayudar a construir cambios en sus propias comunidades. En este caso, Ali Manucheri, como alcalde de Coquimbo. Él jugó en Coquimbo Unido y bueno, en su propia localidad iba a poder ser el alcalde, va a poder ayudar a su propia comunidad. Está el caso de Marcelo Zunino, que durante varios periodos fue concejal en la región metropolitana en la Florida. Entonces, hay momentos bien particulares en donde también han sido partícipes. El actual presidente incluso lo apoyó Pepe Rojas, no sé si te acuerdas de él, fue un miembro importante Claro. de la Universidad de Chile que ganó la Copa Sudamericana. Bueno, él llamó a votar por Sebastián Piñera en 2017, fue cuestionado en su momento, pero ahí ya ves que hay un cambio, y eso es hace algunos años, unos poquitos años atrás, donde ya el jugador se forma, participaba dentro de las propias campañas para también dar a conocer su propia posición. Y te quería llevar justamente a raíz de aquello, y ya te voy a ir contando un caso bien particular que también pasó a fines de los 80, que es bien especial, y te voy a dar la palabra, pero allá en México... uno se imagina por el contexto que se vive allá, la situación muchas veces ahí de personas que terminan muertas tal vez por toda la realidad que se vive en aquel país. Eh, ¿Es factible uno imaginarse a un jugador allá apoyando a un candidato, pero digamos de forma activa, o son reacios como pasaba antes acá en Chile? Pues la verdad es un tema bastante interesante, mi querido Rod, el que tomas,
porque vuelvo, digamos, como a mi base, ¿no? De este podcast, que es la hermandad latinoamericana. Podrán suceder diferentes actualidades, tal vez muy específicas en cada país, ¿no? Que integramos, México, Chile, demás, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú. Pero al final de cuentas, creo que también nos corre la misma sangre y hasta cierto aspecto, hasta la misma ideología, porque, bueno, mencionabas el ejemplo ahorita del futbolista, ¿no? Alcalde en Coquimbo Unido, o que era jugador de Coquimbo Unido y que ahora es alcalde. Y acá, no sé si te suene por ahí un nombre, Cuauhtémoc Blanco, ¿te suena? Tremendo crack, tremenda figura. Recuerdo de la selección mexicana incluso. Exacto, el número 10, un histórico, si no me atrevo a decir que el jugador más histórico, junto con Carlos Reynoso, chileno por cierto, en la historia del Club América, que no es porque yo le vaya, pero por número de títulos nacionales e internacionales es el de mayor envergadura acá en México. Pues bueno, Cuauhtémoc Blanco hace un tiempo se lanzó, él es de la Ciudad de México, de una región dentro de la Ciudad de México, que es Tepito, que es una parte la cual se conoce mucho porque digamos que es un poco peligroso según la los cuentos urbanos de poder entrar ahí, ¿no? Y sí, es un poco cierto, pero bueno, el chiste es que él siendo de esta parte de la Ciudad de México, se lanzó hace un tiempo como alcalde de una ciudad vecina de la Ciudad de México. No estaba ni siquiera, digamos, dentro de la Ciudad de México, ni mucho menos, era de una región, por decirlo así, aquí en México se les llama estados, de un estado vecino de Morelos, de la capital, Cuernavaca. Él se lanzó como alcalde de Cuernavaca y fue elegido y ganó. Posteriormente a eso, se lanzó como gobernador, ahora sí, del estado de Morelos, como de una región completa, ¿no? Para entender la diferencia entre México y Chile. ¿Y qué crees, Ross? Pues también ganó y actualmente se desempeña como gobernador de Morelos. Incluso hay personas que se aventuran, algunos en tono de broma, pero con cierto realismo y puede ser, ¿no? Que para las próximas elecciones presidenciales pudiera también buscar la candidatura como presidente del país, de México, Cuauhtémoc Blanco. Es como si, no sé, como se me ocurre, Marcelo Salas, ¿no? Fuera a buscar presidencia de Chile, pero antes fue alcalde y gobernador, más o menos a ese nivel. Entonces, esta situación pudiera suceder en su momento o al principio, cuando recién inició como alcalde. Cuauhtémoc Blanco fue apoyado por el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, aunque ahora, pues, sí han existido algunas diferencias, sobre todo en cuanto a los partidos políticos, también obviamente, pues, situaciones, ¿no? Que sobre la marcha suceden con la vida política, pero Cuauhtémoc, que es actualmente uno de los gobernadores y obviamente con más imagen en el país por su pasado futbolístico y por ser ídolo de multitudes deportivamente hablando, y pues por ahí va la cosa. También incluso el actual gobierno de México a nivel federal, a nivel nacional, se ha estado viendo muy inclinado hacia el deporte, pero específicamente al béisbol, pues es el deporte favorito del presidente y al cual le ha invertido muchísimo en los últimos tiempos en construcción de estadios, en construcción de academias para niños, para que practiquen esta disciplina, y por ahí algunos otros deportes tal vez no se han visto tan involucrados, pero específicamente hablo del béisbol porque si bien es una disciplina que normalmente se practica acá, al ser vecino de Estados Unidos, sabemos, ¿no? Por ejemplo, de las grandes ligas, siempre ha sido un deporte de los más practicados, sin embargo, ha tomado mayor auge en estos últimos años en estos lados, y sobre todo en el norte, insisto, porque aquí en México existen dos ligas profesionales de béisbol, la Liga Nacional, que es donde juegan los equipos aquí del centro, de la capital, del sur, demás, y la Liga del Pacífico, que prácticamente son puros equipos de la parte norte del país, y el ganador de este torneo es el que posteriormente va a la Liga del Pacífico a enfrentar a otros equipos campeones de otros países latinos que son muy recurrentes en la práctica del deporte rey, ¿no? Como República Dominicana, como Cuba, Puerto Rico, Venezuela. Entonces, por ahí, esto no es nuevo, esto ya lleva un tiempo, pero sí el auge a la inversión
para el béisbol. Entonces, pues bueno, más o menos esto en cuestión del deporte contemporáneo a nivel relación político-deportivo, pero bueno, regresando con lo de Cuauhtémoc, pues sí, esa cuestión está muy clara en este momento y no había habido un ejemplo hasta antes de él tan marcado, ¿no? En el deporte con la política. Sí existen bastantes, muchos. En recientes elecciones hubo olímpicos, medallistas, futbolistas, árbitros, incluso hasta comentaristas deportivos que se lanzaron para ser alcaldes de diferentes partes de la Ciudad de México, del área metropolitana de la Ciudad de México, de varias partes. Y sí es algo que se empieza a ver con más frecuencia, ¿no? En los últimos tiempos. Y pues bueno, ahí está la situación. Veremos también qué es lo que nos depara, ¿no? A ambos en el corto plazo, Rod. Sí, tú mencionabas a Cuauhtémoc, justamente, y hay otras figuras, las quiero ir tocando, que también son nombres que tienen una altura en la historia del fútbol, como es el caso de Romario, por ejemplo, que fue figura del famoso Dream Team del Barcelona, dirigido por Johan Cruyff, y campeón del mundo en Estados Unidos 1994 con Brasil. Justamente él también se hizo parte de la política en su país, fue diputado federal en el Parlamento brasileño y también fue senador por Río de Janeiro. Y en el 2018 también tuvo una candidatura ahí para ser gobernador también de Río de Janeiro. Entonces tenemos ahí nombres que podemos ir viendo que también se hacían parte de todas estas discusiones que tal vez en un tiempo pasado uno era difícil verlo, estaban muy escondidos los deportistas, los jugadores de fútbol, reacios de manifestarse. Habían casos tal vez muy particulares que alzaban la voz y que se mostraban ahí bien partícipes respecto a estas situaciones. También está el caso de Pelé, que bueno, es considerado el mejor jugador del mundo en la historia del fútbol junto a Diego Maradona, y también tuvo injerencia en la política brasileña, Adrián. Hay que recordar Sí, que entre 1994 y 1998 fue ministro de Deportes de Brasil. Entonces, exacto. ahí podemos ir consignando también de futbolistas que tal vez en cierta medida se alejaron de la cancha y se metieron ahí en la disputa política. Hay casos para ir sumando, y que eso siempre es valorable, que en estos tiempos también se siga dando, algo que también no estaba pasando, que yo creo que el jugador de fútbol no tiene que estar silente, tiene que eh, tener voz ante las cosas que pasan en su alrededor, en su sociedad. Creo que no puede estar ajeno a esas discusiones, creo que es necesario. Y creo que te quiero llevar a un ejemplo muy puntual del que te consignaba, de la fines de la década de los 80, en donde no sé si te suena el nombre de Raimundo Tupper. No tanto como como, bueno, los que mencionabas anteriormente, como Elías Figueroa o el de Carlos, pero un poco sí. Bueno, fue un jugador de Universidad Católica que lamentablemente hizo una noticia que enlutó a todo un país, cuando, bueno, decidió poner su fin a su vida. Eh, Tenía un cuadro de depresión que lo afectó, prometía mucho como futbolista, pero tiene una historia también vinculada a todo lo que tiene que ver con la política, Adrián. Justamente a fines de los 80 mostró el coraje que también para llevar al punto que él llevó, también hay que tener coraje. Muchos dicen que es cobardía, pero también hay que tener coraje para llegar Sí. a ese tipo de decisiones. Y ese coraje también lo demostró en un momento, según relató en alguna entrevista a Marco Cornés, un arquero de la Católica de la época, que la dirigencia justamente en esos años le planteó al plantel que tenían que hacer campaña por el sí en ese plebiscito del 88, es decir, para que se mantuviera en el poder Augusto Pinochet. ¿Y por qué te mencioné esto? Porque trataron de convencer al plantel
y el primero que se negó y alzó la voz fue justamente Raimundo Tupper y dijo, yo no voy a votar por Pinochet porque soy del otro bando, demostrando ahí toda ahí lo que lo representó a él, justamente como futbolista, como persona, y en un momento bien álgido de la historia en Chile, Adrián. Exacto, sí, y la verdad es que, bueno, nada más para complementar un poquito, porque me pareció bastante interesante lo que estabas mencionando de la relación de los futbolistas que ha habido en el mundo político, pues hay dos casos, uno en donde le fue bien y uno donde le fue mal, ¿no? Para estar un poquito ahí en cuanto al equilibrio de ambas partes. Primero, el caso del ucraniano, ¿no? De Andriy Shevchenko, quien lo recordamos histórico en el Milan, ¿no? Recientemente, incluso como técnico de su selección, hizo una buena Eurocopa, pues él, después de su retiro en el 2012, apuntó su carrera como diputado justamente para aquel entonces, sin embargo, pues recibió muy poquitos votos y eso pues lo dejó fuera del Parlamento. Pero yo creo que el ejemplo a nivel mundial más claro de un futbolista en la política y el que hasta donde yo tengo entendido es el único que ha logrado ser presidente de una nación y que incluso es el actual presidente de un país, es un exfutbolista y me refiero a George Weah, quien fue jugador del Paris Saint-Germain, del Mónaco, del Milan, del Chelsea, del Manchester City, del Olympique de Marsella y que actualmente es el presidente de Liberia, ¿no? De esta nación africana. Hay que recordar que este futbolista fue Balón de Oro en el 95, fue el máximo goleador de la Champions también en el mismo año, en el 95, fue también ese mismo año elegido por la FIFA como el mejor jugador del mundo y pues obviamente también futbolista africano del año. Entonces esto en cuestión, digo, hay otros ejemplos, no específicamente de futbolistas, pero que también van recientemente por la presidencia de su país, por ejemplo, el boxeador Manny Pacquiao por su nación, Filipinas, nada más para poner en contexto un poquito también la situación que mencionábamos desde hace rato de cómo el deporte ha crecido en este ámbito hacia lo político, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, a mí regresando también, si me lo permites, mi querido Rod, al tema, por ejemplo, de los panamericanos que son próximos para Chile y esta situación, ¿no? Que estábamos comentando sobre lo que pueda suceder, incluso se ha mencionado, ¿no? No sé si es muy actual o no, o hasta donde me quedé, pero sabía, ¿no? Que todavía estaba en la construcción de las 17 torres que se necesitan para este evento. En el cual incluso la vía panamericana, ¿no? Se va a seguir construyendo sobre terrenos de la comuna de Cerillos. Y también enlazando a esa noticia, pues lo que acaba de pasar, ¿no? Con el representativo chileno en los Panamericanos Junior, en donde hasta donde tengo entendido también, fue una actuación histórica, ¿no? Para el Team Chile en Cali 2021, haciéndolo con 58 medallas en total. Y esto pues también quiero quiero pensar que con ese octavo lugar en el medallero de Chile, México estuvo también ahí puesto en el cuarto lugar, pero bueno, hablando específicamente de Chile, las 12 de oro, las 15 de plata y las 31 de bronce, también hay que darle un seguimiento, ¿no? A estos atletas por parte del gobierno entrante. Quisiera yo, por lo menos muy en lo personal, pensar así, para que no se pierda esta generación de deportistas que lo están haciendo bien y ver también hacia dónde pueda ir, ¿no, Rod? Sí, indudablemente. Además, ya mencionamos que es la elección más importante de los últimos 30 años. Hay dos candidaturas que representan a mundos que nunca han estado en esta situación desde el regreso de la democracia, por lo cual van a tener muchas responsabilidades, van a tener muchos desafíos y uno de ellos va a ser esto. Tal vez responder a una demanda que lleva mucho tiempo, como es el deporte, impulsarlo mucho más. Se han hecho algunos avances respecto al dinero que se está entregando a los deportistas, que ha ido creciendo, pero aún no es suficiente, eh, debido a que, bueno, han existido muchas precariedades por años, entonces es un trabajo bien duro ahí que se debe entregar y yo creo que ahí van a tener un desafío importante y van a tener la presión de los deportistas, independiente de quién el color político sea, eh, ya lo dijeron, más de algún deportista que van a estar atentos a que, bueno, no destruyan estos avances
que ha tenido el deporte en los últimos años, Adrián, así que habrá que ver qué va a suceder justamente en esta elección, quién va a terminar ganando, se va a deparar para Chile. Una espera que todo sea para mejor, que Chile no retroceda, que Chile pueda seguir creciendo, que pueda seguir integrando a muchas más personas, integrando a las mujeres, integrando al fútbol femenino, que siga creciendo, y por supuesto potenciando lo que se hizo en estos Panamericanos Juniors. Yo creo que eso es súper relevante. Adrián, ya estamos terminando con este capítulo inaugural de No hay triunfo sin épica, el primero, el número uno, y justamente tocamos un tema que es, sin duda alguna, debido al contexto, debido a los números, la historia, sin duda alguna yo creo que el día domingo en la noche, el día lunes, eh, aguarda una resolución totalmente épica, pero agradezco totalmente la disposición para haber estado en esta jornada. Gracias a ti, mi queridísimo Rod. Como siempre, es un gusto enorme que me invites, participar. Yo con todo el gusto del mundo y por supuesto se le desea el mayor de los éxitos a ti, a toda la gente que nos escucha y en general, por supuesto, a toda la población chilena para el próximo presidente, sea quien sea, porque la verdad es que tenemos que trabajar como una región en conjunto y pues también esperemos que sea la mejor elección, que vengan buenos tiempos y también conforme a lo que estábamos platicando, pues en relación al deporte, ¿no? Que sea lo mejor para los panamericanos, que sea lo mejor para esta nueva generación de deportistas que dejaron en alto el nombre del Team Chile, ¿no? Y de Chile en general, de la nación en Cali 2021. Y pues un abrazo fuerte, mi queridísimo Rod, y aquí seguimos. Les recordamos a todos los que nos estén escuchando en este capítulo inaugural de No hay triunfo sin épica, que en recreodeportivo.cl van a poder encontrar todos nuestros capítulos, también en las distintas redes sociales y por supuesto en lo que son nuestros canales de podcast, ebooks, Spotify. Usted simplemente nos busca como Recreo Deportivo, ahí va a poder encontrar todos los contenidos de estos temas. Y simplemente respecto a lo que hemos estado abordando, mensaje para Gabriel Boric, para José Antonio Caz, nosotros acá como Recreo Deportivo vamos a estar fiscalizando, vamos a estar atentos, independiente de quién gane, para que justamente el deporte sea protegido, haya progreso, haya avances y no se retroceda tal vez por querer darse algunos gustitos que tal vez para las épocas actuales no merita. Ojalá todo sea para mejor y es lo que vamos a estar atentos como siempre lo hacemos acá en Recreo Deportivo. Muchas gracias a todos y nos reencontramos ya en un próximo episodio de No hay triunfo sin épica, como siempre en Recreo Deportivo. Muchas gracias a todos. Chau, chau.